Hola chicos, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y hoy de nuevo os traigo un video podcast elaborado a partir de una entrada que escribí el año pasado en mi blog Asatrujexefus, en el que os hablaba de qué es un tomte o nisse. Así que bueno, pues hoy vamos a hablar de cultura escandinava o de folclore escandinavo. Vamos allá. Aunque hay un vídeo en el canal donde os hablaba de qué es un tomte, os lo dejaré por aquí arriba en la i, me preguntáis cada año cuando veis las figuras que pongo en la mesa o en el altar, con las decoraciones de Yule. Por ello he querido hacer una entrada que sea algo más completa e histórica, para explicar qué es un tomte o un nisse, esa especie de gnomo nórdico que se ha puesto muy de moda últimamente para las decoraciones navideñas de diciembre y que todos, incluso los no paganos y los asatruar, tienen en su casa porque son decoración de estilo nórdica monísima. Pero detrás de esas decoraciones nórdicas está la historia de una clase de housewives en los que creían los países nórdicos y aún hoy alguna gente sigue creyendo. Un tomte o nisse es un tipo de criatura del folclore de los países escandinavos. Este pequeño tamaño normalmente tiene la altura de un niño, de 60 a 90 centímetros. Tiene 4 dedos en cada mano, lleva un gorro cónico tejido que puede ser rojo o de colores vivos, una larga barba blanca y tiene apariencia de anciano. Siempre es de género masculino, técnicamente viste como un granjero nórdico del siglo XVII, con una camisa ancha larga y unos calzones, con botas a veces zuecos y un cinturón. Es una criatura solitaria, no viven con otros de su especie. Es un tipo de wight, a menudo asociado a la época de Yule y al invierno. Es conocido como tomte, plural indefinido tomter, plural definido tomtarna, en Dinamarca y Noruega, como nisse, plural indefinido nisser, plural indefinido nissan, en Suecia, Gardbord, también en Noruega, y como tomtenisse o tomtu en Finlandia. Para que os hagáis una idea fidedigna, la apariencia que tiene es la que los de mi generación conocemos como David el Gnomo. Por supuesto, al hacerse conocidos por distintos lugares del mundo, se les ha equiparado con distintos tipos de duendes u otras criaturas que son normalmente caseros, como los brownies de Inglaterra, como los goblins o hobgoblins de Francia o como los kobolds de Alemania. En cuanto a la etimología de estos nombres, se dice que nisse puede derivar de nitsi, que significa pequeño pariente querido, o de Nils, que es Nicolás en los idiomas nórdicos, por San Nicolás, porque se le ha relacionado por el día de San Nicolás. Tomte significa hombre de la granja y Gardbord significa guardián de la granja. En cuanto al origen del nisse o tomte, algunos dicen que es el espíritu de la primera persona que habitó la casa o granja. Por ejemplo, el primer granjero que compró esa tierra, la limpió y trabajó y construyó la granja. De hecho, tomt significa parcela de casa o granja. Para otros es un tipo de landvættir. Hay distintos tipos de landvættir. Algunos son salvajes, pero otros han acabado viviendo entre los humanos. El nisse sería algo así, un wight algo más tolerante con los humanos y que vive entre ellos. Y quiero hacer un pequeño inciso. Sí, se ofende y castiga como cualquier ser fírico o espíritu de la tierra, pero es más tolerante porque este tipo de seres, cuando viven en medio de las montañas o en lugares inaccesibles, son mucho más crueles y malvados cuando se ofenden. La peculiaridad del tomte o nisse es que vive en las granjas o casas de campo, escondido, y por las noches sale y ayuda con las tareas. Cuida del ganado, hace tareas agrícolas y también de la casa. Es amigo de los animales del hogar y hace todo tipo de tareas que se pueden necesitar, por lo que se considera en apariencia un ser benéfico. Además, se considera un guardián de la familia, la casa, la granja, los animales de la granja, etc., y los protege del mal y de las calamidades. Pero como suele pasar con todo tipo de wights, espíritus de la tierra, seres fíricos, etc., no tiene muy buen carácter y es fácil de ofender.
Aquí quiero hacer otro inciso que hago siempre cuando hablo de este tipo de seres. Por lo general no son ni buenos ni malos, son fáciles de ofender, porque no tienen la misma ética, moral, normas, creencias o forma de vida que nosotros. Piensan diferente y lo que para nosotros puede ser algo correcto, para ellos no. Y si los ofendes sin querer o queriendo, se arma un caos, un pandemonium, porque te castigan. En el caso del Nise o Tomte, si se ofenden o enfadan, roban o cambian de sitio objetos, incluso pueden causar heridas o accidentes a las personas y animales que viven en la casa o granja, a veces incluso pueden morir animales o se puede venir abajo la economía de la granja. Una de las cosas que les ofenden es que los agricultores o ganaderos sean holgazanes, sean descuidados o irrespetuosos. No les gustan los cambios, son muy tradicionales, por lo que la modernización, las obras, las renovaciones no les sientan bien. Les enfadan los granjeros que dicen tacos o que son groseros, que son sucios o que maltratan a sus animales. Y no hablemos si el lugar secreto donde vive el Tomte sufre algún daño, eso sí que es una ofensa gorda para ellos. A menudo en la mitología y en los cuentos se habla de sus poderes o capacidades psíquicas. Se dice que es un gran cambiaformas, por lo que puede aparecer con otra apariencia según le apetezca. También puede hacerse invisible, puede crear ilusiones en las mentes de los seres humanos. Además, su mordedura es venenosa y no existe nada en el mundo de los humanos que la pueda curar. Se necesita buscar la cura en el otro lado. Por supuesto, muerde si se enfada. Según la leyenda, el Nise espera que se le complazca con regalos en la noche del 24 de diciembre. Pueden ser ofrendas de comida. Lo más tradicional son las gachas de avena con mantequilla. Si no se le dejan o no son de su agrado o alguien las roba o se las come, el Nise se ofenderá y causará destrozos. Como hemos visto, el Nise o Tomte está relacionado con los animales de la granja y del hogar, y siempre tiene uno que es su favorito. A ese lo veremos sano, limpio y lustroso, más que a los demás, por eso se sabe cuál es su favorito. Como ocurrió con tantos seres, espíritus, entidades y deidades paganas, con la llegada del cristianismo se le hizo una campaña negativa al Tomte y fue considerado por los cristianos como algo demoníaco, y los granjeros que creían en ellos o que les dejaban ofrendas fueron señalados y mal vistos. De hecho, hay un decreto del siglo XIV donde Santa Brígida advierte sobre los que honran y adoran al Tomte y no van a la iglesia. Incluso en tiempos cristianos, si a un granjero le iba mejor que a sus vecinos granjeros, estos le acusaban de tener un Tomte en su granja, que en aquel momento ya era considerado un espíritu maligno. En Suecia se llegó a decir que el Nise podía llegar a tomar posesión del cuerpo del granjero dueño de la granja donde vivía. También se decía que vivía 3 generaciones en la granja, adquiriendo almas de la familia que vivía en ella. Aunque estamos hablando del Tomte como habitante de la granja, en ocasiones encontramos variantes de estos seres que viven en jardines, en barcos o graneros, en saunas, etc. Pero como podéis ver, todo muy relacionado con los países escandinavos, porque hoy en día allí siguen teniendo los típicos graneros rojos de madera en las granjas y tienen saunas en las zonas donde, por ejemplo, hay lagos helados, donde se bañan en el hielo y luego se meten en la sauna. En cuanto a Yule y el Tomte, hay tradiciones más modernas que relacionan al Tomte con la festividad de Yule, llamándolo Jul Tomte o Julenissen, y en las que vemos que acompaña a la cabra de Yule para repartir regalos. Podemos ver ilustraciones realmente preciosas en postales y en libros de cuentos. Según cuenta la leyenda, estas dos figuras del folclore escandinavo aparecen juntas llamando a las puertas el 24 de diciembre para repartir regalos. ¿Verdad que esto recuerda a Papá Noel con sus renos? En algunos lugares de Escandinavia, la figura del Jul Tomte como traidor de regalos ha sustituido a la Julbok o cabra de Yule, y también sus características se han fusionado en gran medida con la figura del Papá Noel de Norteamérica, perdiendo gran parte de su espíritu de White o de Baitir. Como os dije en el vídeo que subí hace un par de años, hay unos libros de Astrid Lindgren llamados en inglés The Tomten y The Tomten and the Fox que hacen referencia a esta figura. Os dejo algunos fragmentos del primer libro para que veáis que es bastante fiel a la leyenda del Tomte, pero luego os explico un poco más qué pasa para resumirlo y no dejar aquí el cuento entero. A ver,
La vieja granja está en lo profundo en mitad del bosque. Hubo un tiempo en que alguien vino aquí, cortó los árboles, construyó una granja y cultivó la tierra. Nadie sabe quién fue. Aquí está la vieja granja solitaria, donde todos duermen, menos uno. El tomte está despierto. Él vive en una esquina del desván del granero y sale por la noche cuando toda la gente está dormida. En este cuento, el tomte se levanta por la noche mientras todos duermen y visita a todos los animales de la granja, a las vacas, al caballo, a las ovejas, a las gallinas, al perro, luego a los humanos de la granja y finalmente se va a dormir al granero con el gato. Espero que os haya gustado mucho esta entrada y que os haya interesado mucho todo lo que os he contado a nivel histórico para que conozcáis su origen, de dónde procede, la evolución que ha tenido esta figura y la relación que tiene con otras figuras de las que ya os he hablado otras veces, como Whites, House Whites, como la cabra de Yule, de la que tenéis, por cierto, una entrada y también un vídeo que os lo dejaré por aquí arriba, y un largo etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto o escuchado este video podcast. Espero que os haya gustado muchísimo y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!